En esta mañana el mensaje, el sermón que vamos a compartir está en el texto de Romanos capítulo 12, por eso os invito a que buscáis en vuestra Biblia el texto Romanos capítulo 12, versículo del 1 hasta el 25. Y le hemos llamado La iglesia está formada por personas que tienen un nuevo estilo de vida. Sinceramente, muchas gracias. Cuando uno ve a Pablo y ve la carta de los romanos, se da cuenta que el texto del versículo primero que hemos leído, así que nos viene a decir que antes de decir lo que viene a continuación, durante el capítulo 1 y el capítulo 11, Pablo se ha dedicado a expresar las doctrinas importantes. De hecho, dicen los estudiosos, los eruditos, los entendidos, que la carta de Pablo es una carta con mucha profundidad, una carta que hay que leerla muy detenidamente, con mucha información y formación. Y ahora, capítulo 12 es la manera en la que Pablo, después de haber dicho a la iglesia, esto es lo que tenemos que pensar, esto es lo que tenéis que creer, esto es lo que tenéis que practicar, ahora le dice a Pablo cómo hacerlo. O sea, viene ahora el cómo hacer y llevar a cabo lo que Pablo está enseñando. Una vida, un estilo de vida que, como veremos a continuación, es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Roma, a los creyentes de Roma. Esta mañana, en la escuela dominical, vamos a hablar de eso. La iglesia de Roma y cómo llega a ser lo que no tenía que ser. Roma, Pablo le habla a ello y por lo tanto está hablando también a nosotros. Cualquier cosa que Pablo le diga, le comunica a la iglesia de Roma, también nos está comunicando a nosotros. Cualquier enseñanza que en esta mañana vamos a escuchar, cualquier aplicación, es también para nuestras vidas. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Así que vamos a hablar, por lo tanto, de la conducta que se espera. Este sería el sentido más negativo, no positivo. La conducta que se espera de aquellos que dicen ser y formar parte de la iglesia de Jesucristo. De hecho, esta es la introducción, hay un texto ahí muy bonito de que algunos piensan que pueden vivir como lobos solitarios. ¿Se entiende esta expresión? Lobo solitario, ¿verdad? Creyente solitario. Y nos damos cuenta que cualquier cosa que haga una persona afecta al resto de la comunidad. Eso lo vamos a ver aquí. Tu vida, si es para bien, la gente hablará bien de tu iglesia. Si tu vida es para mal, la gente hablará mal de tu iglesia. Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Es verdad que no podemos olvidar que Pablo está hablando en un contexto y una cultura, ya que, como todos sabemos, Pablo era judío, venía del judaísmo, tenía una larga tradición judía. Pero ahora está hablando a los gentiles. Este término ya lo hemos hablado aquí más de una vez. Está hablando a gente que no son judías, está en Roma, que viene de un contexto social y político con vidas, ¿verdad?, de la filosofía del mundo, y que ahora Pablo quiere encauzarlos para que entiendan que el estilo de vida no puede ser como vivían antes, sino como demanda el Evangelio de Jesucristo. Ya que las viejas costumbres y las viejas maneras de vivir antes de formar parte de la iglesia de Roma no tienen nada que ver con el Evangelio ni con los valores del reino. Están totalmente opuestos. Eso lo vamos a ver a continuación. Así que eso era esto, viejas costumbres contra nuevo estilo de vida. Y esa frase me llama mucho la atención, ¿verdad? Dios quiere ver en ti ¿el qué? El Evangelio encarnado, los valores del reino. Pues ya estamos aquí. Versículo del 1 al 2. ¿Qué estamos encontrando aquí y qué es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Verdad? En estos dos versículos vamos a encontrar que Pablo pretende que los hermanos en Roma, y también nosotros, que entendamos, me gusta esa frase,
que la dedicación al Señor es una dedicación absoluta con buen entendimiento. Me gusta. Claro, es mío. Hermano, dedicarse al Señor es absolutamente, la vida es para el Señor completamente, cuerpo, alma y espíritu, pero con el entendimiento, con la razón. Vamos a ver. Escucháis este mensaje que algunos dicen, no, es que la razón aquí no funciona para nada. En la escuela dominical vamos a hablar de eso, fe y razón. ¿Cómo que no funciona? ¿Cómo que no? Dedicación absoluta, encuentro los versículos 1 y 2, con un buen entendimiento. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, os ruego, hermanos. ¿A quién comienza Pablo? Os ruego, versículo 1. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que no puede imponerles, suena bien, ¿verdad?, a los creyentes en Roma que vivan así. ¿Sabéis por qué no se puede imponer? Soy padre y sois padre. Cuando tú impones algo, ¿cuál es la respuesta del que te está escuchando? Un rechazo, ¿verdad? De hecho, hay una frase por ahí que me gustó mucho. Y de hecho, viene a colación. Dice que hay gente que cuando están con los automóviles y se acerca a una zona donde hay un hospital, que pone, no tocar el claxon. ¿Sabéis lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo que no puedo imponeros esto, pero el que no pueda imponeros no significa que lo necesitáis, que vivir así es vuestra vida. ¿Veis lo que está diciendo Pablo? No le impone. Os ruego por la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uy, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se expresa aquí Pablo? Está apelando. Que este ruego que Pablo hace no lo hace por imposición, porque cuando alguien pone algo nos rebelamos, es el carácter humano, de todos, del tuyo también, porque yo también me rebelo. Pero dice Pablo, os ruego por mí, no, por la misericordia de Dios, hacedlo por Dios, hermanos míos. Este cambio, esta transformación, este estilo de vida, no lo hagáis porque lo diga, hacedlo por el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque es mejor para vosotros. El estilo de vida que os propone el Evangelio es lo mejor para vuestras vidas. Hacedlo, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Me encanta. Yo creo que tiene que ver con esto, es una apreciación personal. ¿Por qué dice que viváis este estilo de vida y lo hagáis por Dios, por su misericordia? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Era un rebelde. Bueno, comenzamos diciendo mejor. ¿Quién era Saulo? Era uno que estaba convencido. Esta mañana en la escuela dominical vamos a hablar de eso. Convencido que como buen judío tenía que perseguir a los cristianos. ¿Y cómo lo perseguía? La Escritura habla de eso, ¿verdad? Arrasando, arrastrando, casa por casa, a los creyentes que estaban en Damasco. Valiente individuo, ¿verdad? ¿Cómo era Saulo? ¿Cómo se dice en un lenguaje coloquial? Era un bicho malo. Y Dios, por la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hizo? Pablo, cáete del caballo, dice la tradición, no había un caballo, ¿verdad? Se cayó, se manifestó con poder y gloria, ¿y qué le hizo Dios por su misericordia? Lo llamó al ministerio. ¿Veis lo que está ocurriendo? Él entiende que era muy rebelde, muy tozudo, que lo que hacía era creyendo que servía a Dios, esto es religiosidad, ¿verdad? ¿Os suena que hay gente que sirven a Dios? También lo vamos a leer en la escuela dominical. Creyendo que sirven a Dios, maltratan, matan y asesinan. ¿Ese sirve a Dios? ¿Ese está sirviendo a Dios? Matando y asesinando. Oye, pues se lo creen. Se lo creen. Pablo se lo creía. Pablo se lo creía. Sin que el Señor tuvo compasión de él y lo rescató de la vana manera de vivir. El estilo de vida que nos propone Pablo es rescatarnos de una vana manera de vivir, una vida que no tiene sentido, que aunque tú creas que sí, no tiene ningún sentido. ¿Qué contiene el ruego? Lo que hemos dicho, presentar vuestros cuerpos a Dios. Presentar vuestros cuerpos a Dios. Claro, cuando uno ve a Pablo en este sentido, puede pensar, vale, si en el capítulo 12 Pablo está diciendo que presente sus cuerpos, la pregunta que os hago, y tengo aquí la respuesta, es, ¿ha hablado antes Pablo sobre el cuerpo? Sí. No vamos a leerlo, pero yo el texto lo lanzo, ¿verdad? Romanos 1, 18, 32 y Romanos 8, son
simplemente lo voy a mencionar, del 1 al 27. ¿Qué dice Pablo en estos dos textos? En el comienzo de su carta. ¿Qué dice? Habla del cuerpo. Y dice que algunos utilizan el cuerpo para deshonrar. Lo está diciendo Pablo. Concretamente, Romanos 1, 24, que algunos deshonraron sus cuerpos, entregándose en pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya Pablo está diciendo, algunos han hecho esto. Romanos 8, 11, ¿qué dice también aquí Pablo? Está diciendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que ser un cuerpo dedicado a Dios y a la santidad. ¿Veis cómo ya está hablando del cuerpo? Ya está diciendo algo. Es decir, el cuerpo puede ser usado para denigrarlo, que viene la palabra, verbo viene del latín denigrare, que es poner negro, es manchar, me gusta, se puede manchar el cuerpo. Es envilecerlo, es despreciarlo, o se puede usar para la gloria y la honra de Dios. Para eso se puede usar también el cuerpo, para la reputación, para el prestigio. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos delante de Dios cada día, lo decía David esta mañana, ¿verdad? Pensemos que todos los domingos, que todos los días son domingos, tenemos que presentarnos todos los días, decía él, pidiéndole a Dios perdón, porque lo necesitamos. Es decir, tiene que ver con presentarnos su cuerpo, es decir, y en el mundo griego, porque nos encontramos la cultura, ¿verdad?, greco-romana, ¿qué pasa en el mundo griego? Para los griegos, que también el cuerpo es una esclavitud, el cuerpo físico, pero el alma es libre. ¿Sabes lo que dicen los griegos? El cuerpo, haz tú lo que tú quieras con tu cuerpo. Permitidme, ¿recordáis la canción Dale a tu cuerpo alegría, Macarena? Que tu cuerpo lo que quiere es alegría y cosa buena. ¿Sabéis por dónde van los tiros, verdad? Por eso pensaban los griegos. A tu cuerpo hazle lo que tú quieras. A tu alma no te preocupes que irá al cielo. Pero eso no es lo que estamos encontrando aquí. Conságrate en tu cuerpo, alma y vida. Todo tu cuerpo es de Cristo, le pertenece a Él. ¿Verdad? El espíritu es lo que importa, decía yo. Sin embargo, para cristiano es todo. Cuerpo, alma y espíritu. Si no tenemos claro, está diciendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Pablo está pensando en los cultos que se celebraban en Roma, ¿verdad? Y los griegos, ¿verdad?, donde presentaban sus cuerpos en ese tipo de culto, y aquí está diciendo que es el culto que tenemos que presentar a Dios, al único Dios que es vivo y que es nuestro Salvador. Pero hacerlo con la razón, dice aquí, que es vuestro culto racional. Es decir, hacerlo empleando la razón. Y hay algunas denominaciones y creyentes que dicen, no, aquí la fe, la razón no pinta para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es vuestro culto racional. De hecho, en el griego, racional tiene que ver con espiritual. El texto en griego también significa espiritual. Dar culto racional, sabiendo lo que estoy haciendo, por su misericordia, entregándole en adoración un acto, mi cuerpo, mi alma, mi vida, mi espíritu, todo le pertenece al Señor. Claro, pensando en esto, me hizo pensar en algunos derroteros, que no sé si mencionarlo o no, pero quizás sí, ¿verdad? Quizás sí, aunque ya hemos dicho algo de esto, ¿verdad? Pensando en que nuestro culto, nuestra consagración, nuestra dedicación absoluta es cuerpo, alma y espíritu al Señor, ¿vale? Y me hacía pensar en que nuestro cuerpo es de Cristo y también nuestro dinero. Pero tenía aquí tres observaciones. Cuerpo físico, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo físico? ¿Cómo le tratamos? Sabéis que hay también hoy una filosofía en el mundo donde habla del cuidado del cuerpo, ¿verdad? Que está bien, o sea, tenemos que cuidarnos. Sobre todo dicen los médicos dicen que los mayores y los que no somos tan mayores, por lo menos que andemos para cuidarnos. Si uno va al fitness, ¿verdad? Al gimnasio para ponerte en forma, está bien. Pero no esa exageración de algunos que están, ¿verdad? Eso es exageración, no. Pero cuidarte está bien. O ofrecerle los placeres del cuerpo que quieran, ¿verdad? Eso está en nuestra filosofía del mundo. O he escuchado por ahí, aunque no sé si tiene que ver mucho que ver, pero me gusta. ¿Sabéis lo que ha pasado hoy con los móviles? ¿Sabéis lo que pasa? Dicen algunos que ha pasado con los móviles.
¿Sabéis que la gente atiende a los móviles más que a otra cosa? Y sabéis que alguien dijo, yo veo a las personas con el móvil así y al final yo veo a lo lejos a alguien, ¿sabe lo que veo? Veo una persona, veo, ¿qué es lo que es? El móvil. Se le da más importancia al móvil que a la comunicación. Estamos adorando al móvil, al contenido del móvil, que a otra cosa. ¿No pasa esto? ¿Cómo podemos ayudarnos para dar culto a Dios? También nos responde Pablo, versículo 2, ¿verdad? Con 2 pautas. No nos conformamos y nos transformamos. Es decir, que Pablo señala lo que está mal, pero también nos da la solución para corregirnos. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? Que no podemos amoldarnos, dice esta versión, amoldarnos, ¿verdad? A la filosofía de este siglo. ¿Cuál es la filosofía de este siglo? El estilo de vida que no tiene nada que ver con el Evangelio. Nos arrastra el mundo para que vivamos como el mundo vive. ¿Y cómo vive el mundo? Lo sabemos porque estamos en el mundo. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y sabemos la filosofía y la presión que ejerce el grupo, en el trabajo, tus amigos. ¿Para qué? Para que vivas y te comportes como ellos. Lo sabemos. ¿Verdad? Pero también dice que nos transformemos. Es decir, hay una inclinación y hay un deseo de Pablo y hay una acción directa. No nos conformemos, no nos dejemos influenciar, pero por mi parte tomo medida. Me transformo. Es decir, intento cambiar toda esta situación. Pero aquí viene muy bien a propósito de lo que viene ahora. ¿Cómo cambio? El Espíritu Santo te ayuda a cambiar. El Espíritu Santo quiere que cambies. Y a veces lo ignoramos y a veces, ¿verdad? Pero es el que te puede ayudar a cambiar, a que los cambios se produzcan en tu vida. Porque los cambios son desde el interior. Y solamente es posible gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Sigue diciendo Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Incluye el entendimiento. Tenemos que integrar en nuestras vidas el estilo de vida nuevo. ¿Y cuál es este estilo de vida? Lo hemos leído y iremos ahora a continuación. Versículo del 9 al 21. ¿Veis cómo suena bien lo que hemos leído ahí? El estilo de vida del 9 al 21, que ahora iremos a él. Tenemos que dedicarnos a estos ideales. ¿Cuáles? A los del reino. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Claro que es posible. El ser humano vive dominado, dicen algunos estudiosos, y lo vamos a entender, vive dominado por el nivel más bajo. Pero los creyentes vivimos dominados por el Espíritu Santo, que te ayuda a que continúes transformándote hasta que Dios te llame. Esa es la transformación completa, y continua. Y contamos para eso con la ayuda del Espíritu Santo. No conformarnos, sino transformarnos. ¿Cuál será el resultado? Que comprobaremos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, estamos diciendo, ¿verdad?, que como somos la Iglesia de Cristo, somos llamados a tener un nuevo estilo de vida. Entonces, sería cerrando esta idea, entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, entonces nuestro cuerpo, alma y espíritu, consagrarlos completamente a Dios. Dedicarse a dar culto a Dios y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo ni por el siglo de este mundo. Versículos 3 y 8. Vamos ahora. Dedicación absoluta a Dios decíamos, ¿verdad?, con la razón. Y ahora, dedicación absoluta a Dios con buen juicio. Versículos de 3 al 8. ¿Qué encontramos aquí ahora? Pablo está diciendo y nos pide ahora que actuemos, ¿verdad?, con gordura, con juicio, que andemos con buen juicio. Versículo 3. Y podemos hacerlo gracias a la fe. Podemos andar con buen juicio en medio de esta situación en la cual nos encontramos. ¿Para qué quiere Pablo que usemos la cordura, el juicio? Versículos 1 y 2. Para que podamos aplicarnos en nuestras vidas el dedicarnos a Dios en cuerpo y alma, transformándonos por la obra de su Santo Espíritu. Si no lo hacemos, tendríamos una actitud de un insensato, de un imprudente y de un irresponsable.
A continuación, Pablo nos trae una metáfora, versículos 4 y al 8, y uno se pregunta, pero Pablo, si está hablando de dedicar tu cuerpo, tu vida a Dios consagrada, ¿cómo que ahora me habla del cuerpo? Pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo presenta? ¿Verdad? De la misma manera que en un cuerpo, o sea, no que quiere hablar del cuerpo, quiere introducir la idea de que tenemos que actuar con buen juicio y me trae como una metáfora el cuerpo. ¿Y sabes lo que nos dice? Nos dice, por lo tanto, que el cuerpo, en Primera de Corintios 12 también habla de eso, ¿verdad? Que el cuerpo humano está formado por muchas partes, y hay muchos miembros. Y que todos formamos parte de este cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro de este cuerpo. Versículos 4 y 5. Por lo tanto, está diciendo que pertenecemos a una comunidad. Tú perteneces a una comunidad que afecta, lo decíamos antes, para bien o para mal. Versículos 6 y 8. Pero ¿cómo comienza a describir este estilo de vida? Diciendo que hay repercusiones favorables para el resto del cuerpo. ¿Cómo podemos afectar positivamente con nuestra consagración al cuerpo? Repito, con repercusiones favorables, que viene a continuación, versículos de 6 a 8. Los dones, los carismas que Dios te ha dado, úsalo para la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Si Dios te ha dado el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Si Dios te ha dado el don de servicio, úsalo para servir. Si Dios te ha dado el don de la enseñanza, úsalo para enseñar. Si Dios te ha dado el don de la exhortación, úsalo para exhortar. Si Dios te ha dado el don para repartir, ¿verdad? Hazlo con libertad, con sencillez. Si Dios te ha dado el don para presidir, hazlo con solicitud, dirige a los demás con responsabilidad. Si Dios te ha dado el don de hacer obra de misericordia, hazlo con alegría, pero no contándolo solo a los demás. Pongámoslo en negativo. Si lo ponemos en negativo, creo que también lo vamos a entender mejor, ¿verdad? Es decir, ¿cómo afectaría a la iglesia el estilo de vida de los miembros si no usara los dones? ¿Cómo afectaría? Pensad un momento en ello. Nadie habla en nombre de Dios. Pensadlo en un momento. Nadie sirve. Nadie enseña. Un caos sería esto. Nadie exhorta. Nadie da. Nadie preside. Esto sería, vamos, ¿cómo se llama la comunidad? Una anarquía. Nadie tiene compasión. ¿Os imagináis una iglesia donde no haya gente con compasión? ¿Esto sería una iglesia? No, hermano. Perdonadme que no. Eso no. Es un club social, que por cierto lo hay muchos, ¿eh? Es un club donde se reúne la gente para divertirse. Es un club social. Pero eso no es la iglesia de Dios. Eso no es la iglesia de Dios. ¿Verdad que no? Por lo tanto, ¿verdad? Como somos la iglesia de Cristo, somos llamados a tener un nuevo estilo de vida. Hermanos, usemos nuestros dones. Pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia de Dios. ¿Recordáis este eslogan de los tres mosqueteros? ¿Cómo era? ¿Uno para todos? Pues hermano, más claro agua. Esto es una comunidad de fe. Yo estoy para vosotros, pero todos estáis ¿para quién? ¿Para quién estáis todos? Para mí, pero a veces nos olvidamos, ¿verdad? A veces cada uno va por su... Esto es una comunidad de fe. Hermano, si tú tienes don... Esta es la aplicación que hago más directa, ¿verdad? Hermano, si tú tienes el don de administración, administra en la iglesia. Habla con los pastores. Si tú tienes el don de liderazgo, habla con los pastores. Lidera. Si tú tienes el don de ser manitas, habla con los pastores. Y arreglemos la iglesia, que falta muchos manitas, ¿verdad, Sara? Pues hay dones. Hay dones, querida hermana. Si tú tienes el don de la música, canta. Si tú tienes el don de la evangelización, evangeliza. Si tú tienes el don de dotes técnicos del sonido, hazlo. Si tú tienes el don de la contabilidad, haz contabilidad. Ayuda a la iglesia. O estoy hablando yo en chino. Si tú tienes el don para trabajar con niños, hazlo y ministra. Si tienes el don para decoración, decora. ¿No pasa?
dedicación absoluta a Dios, con la razón, con el entendimiento y ahora con una buena ética. Versículo del 9 al 21. Vamos a ello. ¿Cuáles son las virtudes que Pablo está destacando en este pasaje que viene a continuación? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo que tengan presente ellos y también nosotros? Este pasaje narra la buena moralidad de los creyentes, que es lo que se espera de cada cristiano, claro. Yo he hecho aquí una especie de agrupación, ¿verdad?, personal mía propia. Otros estudiosos lo agrupan de otra manera, pero a mí me sirve. 3 agrupaciones vamos a hacer ahora. La primera virtud del amor, y lo hemos agrupado en los versículos 9 al 10. Vamos a hablar brevemente. Segunda virtud, la diligencia, lo he agrupado en los versículos 11 al 13. Y tercera virtud, lo he agrupado en el término bondad, versículo del 14 al 21. Primera virtud, el amor, versículo del 9 al 10. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hermano, que amemos sinceramente, sin doblez. Pero que amemos sinceramente a todos por igual, incluso al que no me cae bien, que eso a veces cuesta más, pero también tenemos que amarlo sinceramente. Versus amar fingiendo que te amo. ¿También nos suena esto? Eso no es el amor verdadero. Amar lo bueno versus amar lo malo. Dice el texto, que amemos lo bueno, pero no lo malo. Amar a los hermanos con preferencia versus aborrecerlos. A veces me he encontrado con personas que aborrecen a sus hermanos. Cuidado, cuidado, cuidado. Leed la carta de Juan, capítulo 3 o 4, quien aborrece a Dios, quien aborrece a su hermano y dice que ama a Dios, lee la carta, cuidado. ¿Qué nos hace pensar? Este amor que nos está pidiendo Pablo. Segunda virtud, diligentes, del 11 al 13. Segundo grupo que yo he hecho, ¿verdad? ¿Diligencia en qué? En el servicio a Dios, seamos diligentes. Con un corazón ferviente, seamos diligentes en la esperanza, con corazón alegre. Seamos fervientes, diligentes en el sufrimiento, con un corazón valeroso. Seamos diligentes en la oración, con un corazón perseverante. Seamos diligentes en la hospitalidad, con un corazón, donante. ¿Qué te hace pensar? ¿El tercer grupo? Tercera virtud. La bondad, del 14 al 21. Bondad, bondadosos, cualidad de bueno, hacer el bien. Bendecir y no maldigáis, nos está diciendo aquí Pablo. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, tener un mismo sentir, no pagar a nadie mal por mal, aunque a veces uno le entra gana de... Pero dice el Señor, ¿qué dice el Señor? Que no paguemos a nadie mal por mal. Dejad al Señor que se ocupe de ese asunto, que Dios lo hará. Dios lo hará. Vosotros no hagáis nada de eso. Estar en paz con todos. Pero Señor, es que resulta que mi vecino del quinto es imposible estar en paz con él. Pues tú procura todo lo que quieras para que desde tu corazón tú no tengas rencor ni tengas represalia y perdónalo. Si él no te perdona a ti, ese es su problema. Pero tú con paz. No vengaros, ¿verdad? Sino ayudar. ¿Cómo que no nos a ir al Señor? Si nos dice ayudar incluso al enemigo. Esto es contracultura. ¿Recordáis esa frase famosa en la guerra se decía, ¿no? Al enemigo no se le da ni agua. Al enemigo ni agua. Y eso a veces está presente en la cultura de la filosofía del mundo, Pero ¿qué está diciendo el Señor para tu vida? Que eres parte de esta comunidad. A tu enemigo, ayúdale. ¿Cómo? Si tu enemigo, mi enemigo que yo tengo ganas de estrangularle, pues dice el texto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Usa el bien contra el mal. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Qué te hace pensar? Por lo tanto, como somos la Iglesia de Cristo, somos llamados a tener un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Tenemos que amarnos, ¿verdad? Ser diligentes y ser bondadosos.
¿Crees que tenemos que modificar algo en nuestra vida? ¿Te está diciendo Dios algo a través de este texto de Romanos capítulo 12 que tienes que cambiar? ¿Tiene que hacer algunos ajustes en tu vida para ajustarte y consagrarte y dedicarte en cuerpo, alma y espíritu a Dios, que es tu culto racional? ¿Hay algo en tu vida que no funciona y que tiene que cambiar? Aquí Pablo nos está hablando, ¿verdad? Y nos ofrece a todos nosotros recomendaciones y amonestaciones para vivir la vida, el estilo de vida que se espera de aquellos que dicen: yo soy parte de la Iglesia de Dios. Y si Pablo lo presentó a la Iglesia de Roma, a los creyentes de Roma, que eran gentiles, es tan actual para la Iglesia de hoy que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué vas a hacer, querido hermano, querida hermana? ¿Cómo vas a responder? ¿No os parece lamentable? ¿No os parece triste? Pensáis responderme mentalmente. ¿No os parece lamentable y triste que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir? Eso dice la pantalla, ¿verdad? El texto. Y que sigamos viviendo en una vana manera de vivir. ¿No os parece eso triste? A mí me parece muy triste. Que Cristo haya entregado su vida en sacrificio vivo, agradable a Dios, en la cruz del Calvario por tu vida, para que vivas como Dios manda y vivamos como Dios nos manda. ¿No nos parece eso triste? A mí me parece muy triste. Me parece muy triste. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.